todos. Vamos a empezar esta segunda parte de la jornada, hoy referida pues, a un tema muy interesante como es el dar visibilidad a las víctimas en las aulas. Hoy nos acompañan o formamos parte de esta mesa que busca fundamentalmente trasladar pues, la parte práctica de esa visibilización de las víctimas en el sistema educativo, pues a Raúl López Romo, historiador, colaborador también en otras ocasiones con la Fundación Profesor Manuel Broseta y director del proyecto educativo del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con quienes en sesiones pasadas pues ya nos hemos reunido fundamentalmente para trabajar todo el tema de las unidades didácticas que se van a incorporar al sistema educativo, que están siendo utilizadas por muchas comunidades autónomas fundamentalmente para desarrollar esta presencia en las aulas y también pues aprovechar la tarea de profesores y alumnos para dar a conocer pues esta historia reciente de España. Y también me acompaña aquí en la mesa, Raúl se incorporará vía online a través de una videoconferencia, y me acompaña también Eduardo Mateo, jefe de proyectos de la Fundación Fernando Buesa, que también pues, es una fundación hermana a la que quiero dar pues, la bienvenida en estas jornadas en nombre de la Fundación Profesor Manuel Broseta, que también nos contará pues, los proyectos que están desarrollando en este tema para la visibilización de las víctimas, para llevar su memoria también a los más jóvenes. Yo creo que partimos de un escenario claramente esperanzador. Han empezado en numerosas comunidades autónomas distintas iniciativas para hacer presente esta realidad en las aulas, y creo que es importante ponerlo esto en activo. Hace un par de años tuvimos un seminario muy similar, donde en una mesa similar a esta, donde estaban los representantes de las comunidades autónomas, pues en muchos casos nos hablaban de proyectos y de iniciativas distintas que se iban a poner en marcha. Y hoy, pues afortunadamente, esto es una realidad en muchos territorios, ¿no? Yo también, pues en mi doble calidad de secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta, como profesor de esta universidad también y como director gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, una organización empresarial que aglutina a los colegios concertados y privados de ámbito valenciano, pues también contaremos pues, las experiencias positivas que estamos llevando ya a cabo en un programa que se ha consolidado ya al menos en 5 ejercicios. Pues sin más preámbulos, damos paso a Raúl López Romo, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Raúl, cuando quieras. Bien. Ahora se me escucha, ¿verdad? Muy bien, pues buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros de mesa, aunque sea virtualmente, Eduardo, Mariano, y a todos los que estáis presentes en la sala. Quería empezar dando las gracias a la Fundación Manuel Broseta por la invitación a participar y a todos por vuestra atención. Nos reúne un tema que es la visibilidad de las víctimas en las aulas, que quería tratar planteándolo a través de una serie de preguntas a las cuales voy a ir dando unas posibles respuestas, pero yo creo que lo más importante es que retengamos esas preguntas y que reflexionemos, o que esas preguntas nos interpelen a todos. La primera de ellas sería: ¿qué saben de historia nuestros jóvenes, ¿no? ¿O qué saben de su historia? Ahí quizás una respuesta un poco apresurada sería decir que saben poco y que saben fragmentario. Pero en el fondo, si escarbamos y vemos las cosas de una forma más compleja, enseguida nos daremos cuenta de que hay mucho más, de que además de una vía formal, como es la educación, para acceder al conocimiento, hay muchas vías informales también, desde series de televisión, que en los últimos años han tenido muchísimo protagonismo y siguen teniéndolo a día de hoy, desde las redes sociales, la familia, los amigos. La educación es solamente una vía más a través de la cual los chavales adquieren nociones sobre el pasado, y además en ocasiones para ellos ni siquiera es la vía más importante, ¿no? Porque al ser una vía regalada, digamos, con todo lo que eso implica, a veces se la ve
pues con una predisposición negativa, ¿no? Porque al interpretarla como la autoridad, etc. Pero al mismo tiempo, la semana pasada aparecía una encuesta de la empresa GAT3 sobre qué saben, o más bien qué no saben los españoles sobre el terrorismo, ¿no? Incluyendo a los jóvenes también. Y es cierto que es una encuesta que tiene una finalidad concreta, que está dentro de una campaña, en este caso publicitaria, en torno a una serie, El desafío ETA, que va a empezar a emitirse en televisión en los próximos días. También la muestra no era muy amplia, 1.200 encuestados, pero apuntaba algunas tendencias que también hemos visto en otras encuestas, ¿no? Y sustancialmente es el grado de desconocimiento. Por ejemplo, en una encuesta que hace 3 años publicó la Universidad de Deusto, venía de decirse que el 50% de los universitarios vascos ya no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Y si eso mismo se hubiese preguntado en toda España, seguramente los resultados no habrían variado sustancialmente, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿por qué tratar o por qué introducir el tema del terrorismo en los temarios? Ahí, por una parte, está ese vacío al que me acabo de referir, vacío al que también se refería en un informe impulsado por la entonces defensora del pueblo, Soledad Becerril, que analizó 14 manuales escolares de segundo de bachillerato, manuales de historia, y detectando que en ninguno de ellos se daba voz a las víctimas o, bueno, el informe utilizaba calificativos bastante duros, ¿no? Bastante contundentes, hablando de un tipo de tratamiento del terrorismo superficial, sin aportar tampoco gráficos ni información de fondo, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra ese vacío, evidentemente, porque el tema es de una gran relevancia. Nada menos que 50 años de nuestra historia, 50 años que han marcado el pasado reciente del País Vasco y de España en su conjunto. Y, en tercer lugar, existe un marco normativo propicio, los reales decretos que establecen el currículum básico de educación, contemplan el tratamiento del terrorismo en diferentes asignaturas, y esto último conecta con lo que detectamos que es un impulso más institucional que procedente de la comunidad historiográfica, en este caso, a la hora de intentar impulsar materiales educativos que estén presentes en las aulas. Quizás, en este caso, instituciones y en algunos casos también asociaciones o fundaciones de víctimas han ido por delante de profesionales. Se podría especular sobre los motivos por los que está pasando esto. Yo creo que lo natural y lo conveniente es que en adelante sean todos los estamentos involucrados, investigadores, profesores, víctimas, instituciones, las que vayan de la mano para seguir fomentando materiales educativos de calidad y que cubran ese vacío. La tercera pregunta sería, ¿qué estamos haciendo en educación? Y voy a referirme particularmente al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el que trabajo, aunque colateralmente también a otras iniciativas, ¿no? Aunque luego sé que Eduardo y Mariano seguramente contarán más. Ahí, en el caso de nuestra entidad, estamos haciendo desde cursos de verano, charlas en universidades, grabación de testimonios a víctimas para después publicarlo en diferentes plataformas, tanto online como en libros, en diferentes medios. Después, con la propia Fundación Fernando Buesa, hemos impulsado un videojuego educativo sobre terrorismo, que lo publicamos el año pasado, que está disponible en Internet, en libre acceso. También estamos elaborando un cómic centrado, en este caso, en historias de varias víctimas del terrorismo, siempre buscando un formato que sea atractivo para los jóvenes y también proponiendo soportes variados, como veis, videojuego, cómic. Y después, seguramente, el que es el proyecto educativo más ambicioso en el que nos hemos embarcado, lo estamos haciendo desde el memorial con los ministerios de Educación y de Interior. Y en este caso se trata de que el testimonio directo, ya no grabado, sino directo de las víctimas, llegue a las aulas, o por lo menos a una parte importante de ellas, y que previamente esos alumnos hayan podido conocer, mediante una serie de unidades didácticas, de una forma más crítica. Quizás luego el testimonio tiene una parte más sentimental, emotiva, pero los textos que les proporcionamos pues acceden al contexto del terrorismo, ¿no? Al contexto, a sus factores, etc.
Entonces, hemos elaborado 7 unidades didácticas para otras tantas asignaturas. Os las voy a enseñar para que veáis, aunque sea la portada. Todas ellas están disponibles en Internet, tanto en la página web del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo como en las de Interior o Educación. Por tanto, están en libre acceso para que cualquier interesado, profesor, alumno, etcétera, se las pueda descargar y conocerlas. La primera de ellas es esta, sobre el terrorismo en España, que ya tiene casi 2 años y es la primera que publicamos. Ya se ha ido implantando en algunos centros escolares, se ha ido trabajando con ella, pero junto a ella hemos publicado otras 6 que son muy recientes, ni siquiera las hemos presentado todavía en público. Espero que lo podamos hacer enseguida, ¿no? La segunda tiene el mismo título, El terrorismo en España, pero es ya para alumnos de segundo de bachillerato. La anterior era para cuarto de la ESO. Esta otra, la amarilla, digamos, es para preuniversitarios, de una forma más desarrollada, más exhaustiva, el mismo tema, para historia también. Y después, Ricardo Arana ha elaborado 2 unidades didácticas, en este caso para primero de la ESO de valores éticos y también para cuarto de la ESO de valores éticos. Después Jesús Prieto ha elaborado esta otra unidad didáctica que en este caso es trata el terrorismo internacional, es para primero de bachillerato y la asignatura en ese curso es una historia del mundo contemporáneo. Por tanto, ahí no nos centramos solamente en España, hablamos de todo el mundo y centrándonos en la última oleada de terrorismo y particularmente en el terrorismo yihadista. Después, Manuel Moyano ha escrito esta otra unidad didáctica para psicología, para la asignatura de psicología, sobre la radicalización violenta, los procesos de radicalización y sus causas. Y finalmente, Luis Roca ha escrito esta otra unidad didáctica sobre la argumentación como forma de respuesta al terrorismo, que es para filosofía. Entonces, con todos esos materiales, evidentemente esperamos que ese vacío al que me refería se vaya cubriendo, sumándose a otras iniciativas que también se están desarrollando por parte de otras entidades, profesionales, instituciones, asociaciones, y con eso enlazaría con la siguiente pregunta, que es ¿para qué sirve el testimonio, ¿no? ¿De qué manera puede ser útil? Esto es una cuestión que, aunque parezca paradójico, no solo nos la hacemos nosotros, sino que a veces algunas víctimas tampoco tienen claro, ¿no? Me estaba acordando que este mismo lunes iba yo con Eduardo Mateo al sur de Francia a entrevistar a una víctima, en este caso de los GAL, y ella misma, bueno, se trata de una mujer que perdió a su hermano con 22 años, asesinado por pistoleros de los GAL que le confunden con un miembro de ETA, ¿no? Entonces, bueno, se trata desde la perspectiva de los terroristas, de un error, aunque en el fondo todo atentado evidentemente lo es, sea en este caso, aunque los objetivos, digamos, hubiesen sido terroristas. Entonces, ella nos decía que no sabía por qué podía tener interés, ¿no? su voz. Entonces, o por qué habíamos viajado desde Bilbao o desde Vitoria para vernos con ella en el sur de Francia, ¿no? Entonces nosotros le intentamos explicar que su voz era muy importante para la deslegitimación del terrorismo, que nosotros mismos como profesionales, cada uno en el campo que le ha tocado o que ha elegido desarrollar, ¿no? Sea historia, politología, sociología, etcétera, pues también tenemos que contribuir a esa tarea, pero que en el fondo su voz es una particularmente creíble, digamos, ¿no? Por utilizar un concepto que también se usa desde la Red para la Prevención de la Radicalización de la Unión Europea. Creíble porque además, no solamente por la experiencia que le ha tocado vivir directamente, sino además porque es una voz que se despliega sin odio, sin afán de venganza, rompiendo, por tanto, con esa cadena de responder a la violencia con más violencia. Y de esa forma es un auténtico modelo cívico, ¿no? O sea, su voz tiene un poder pedagógico enorme, al igual que la voz de las víctimas del terrorismo en general. Entonces, con todo esto se trata de que los alumnos aprendan hechos, que adquieran conocimientos, pero al mismo tiempo educarles también en sentimientos. En este caso, la empatía, ponerse en el lugar del otro, de aquellos que han sufrido. Es verdad que hay un déficit quizás de evaluación de la potencialidad, de cómo
y de qué manera pueden servir los testimonios en el aula, ¿no? ¿Cuáles son los más impactantes, cuáles son los más útiles, etcétera? Entonces, sí que hay un estudio de una profesora de la Universidad de Navarra, de María Jiménez, que les planteó a sus alumnos un cuestionario antes y después de exponerles a la visión del testimonio de víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, ella lo que detecta es que las respuestas varían sustancialmente en cuanto al rechazo absoluto al terrorismo o en cuanto a la necesidad o no de pasar página, ¿no? Automáticamente, después de haber visto el testimonio, crece ese rechazo absoluto al terrorismo, crece el número de los que piensan que hay que trabajarlo sin pasar página. Entonces, bueno, todo eso parece que indica que de esta forma vamos en la buena dirección, aunque insisto que todavía hacen falta más estudios o más evaluación. De todas formas, con esos materiales didácticos que os he enseñado hace un momento y que acompañan al testimonio directo de las víctimas, hemos tratado de que sean visuales, con abundantes fotografías, con actividades también que no solo supongan una memorialización de los contenidos por parte de los alumnos, sino que ellos intervengan activamente y que piensen, por ejemplo, qué lugares de memoria relacionados con el terrorismo tienen cerca de su casa, qué habrían hecho en caso de estar en el lugar de una persona extorsionada. Bueno, todo eso, ¿no? Y con eso llegaríamos a la última cuestión, que es qué queda por hacer, ¿no? Nada menos, ¿qué nos queda por hacer en este terreno? Pues yo diría que muchísimo, ¿no? Que los testimonios están, efectivamente. Hace poco hemos hecho una de las piezas del museo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que espero que se pueda inaugurar el año que viene en Vitoria, si el coronavirus y demás nos lo permite, ¿no? Pero una de las piezas a la que más aprecio le tengo es una base de datos de testimonios de terrorismo que hemos logrado reunir, testimonios que han ido apareciendo en todos los formatos, tanto en prensa, en diferentes periódicos, medios de comunicación, tanto en las radios como otro tipo de testimonios audiovisuales, a veces grabados por nosotros mismos, a veces por las asociaciones de víctimas. Y entonces hemos conseguido juntar más de 1000. Es decir, los testimonios están, no será por falta de documentos, no será por falta de testimonios. Lo que pasa es que los testimonios no han sido empleados en la educación todavía de forma sistemática. En el plan piloto que tenemos desde el Memorial con Educación y con Interior, hemos conseguido llegar en los 2 primeros cursos a 11.000 alumnos. 11.000 alumnos que han escuchado ese testimonio directo de las víctimas en las aulas y que han trabajado previamente con las unidades didácticas, sobre todo con la primera, la historia de toda la ESO, en una serie de autonomías. Lo ideal, evidentemente, es que ese plan piloto se extienda, conseguir llegar a cuantos más alumnos y a cuantas más autonomías mejor. Hemos traducido también estas unidades didácticas al euskera, al gallego, al valenciano, estamos traduciéndolas en el caso del gallego y del valenciano, para que se puedan implantar en todas las autonomías. Y en el fondo no quiero transmitir una impresión agónica quizás, ¿no? Pero sí que pienso que el tiempo en cierto sentido juega en nuestra contra, porque los jóvenes ya no tienen un conocimiento directo, una memoria directa de lo que ha sido el terrorismo, lo pueden ver como algo más ajeno, más lejano, y sin embargo también estamos a tiempo de enmendarlo en la medida de lo posible, ¿no? Frente a ese peligro del olvido o frente a otro peligro, quizás aún más complicado, que es el de la tergiversación o el del blanqueamiento o el de la suavización de lo que han sido 50 años de terrorismo. Por mi parte, de momento nada más, quedo a vuestra disposición de la manera que sea posible, si pues, hubiese alguna pregunta, alguna cuestión. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que son muchas las cosas que os debemos a la Fundación Memorial, los materiales que estáis propiciando y que realmente pues, son muy útiles para esta labor de hacer visible toda esta cuestión en el currículo educativo.
Yo creo que las preguntas o la intervención final pues lo podemos un poco hacer al final de las 3 intervenciones, si os parece, y así aglutinamos un poco todas estas cuestiones y creo que al final podemos recoger un poco el sentido de todo ello. Así que ahora pues tendría la palabra Eduardo, de la Fundación Fernando Buesa, que nos va a contar pues lo que vienen haciendo en este ámbito. Gracias. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación. Un placer estar en esta mesa contigo, junto con Raúl, que es además un buen amigo y con el que compartimos mucho trabajo conjunto. También dar las gracias a la Fundación Broseta, y en especial a Lola y Pedro, por habernos invitado, por habernos tratado también en estos días. La Fundación Broseta es la fundación decana de las fundaciones de víctimas en España. Su trayectoria nace en 1992 y desde luego merece el reconocimiento de la fundación en la que represento, porque su trabajo es muy importante, es el precursor en este ámbito en el que trabajamos la memoria de las víctimas. Yendo un poco al grano, haré una reflexión sobre la necesidad de que las víctimas sean visibles en las aulas. Como muchos sabrán y conocerán, la Fundación Fernando Buesa es una organización sin ánimo de lucro constituida en Vitoria-Gasteiz el 3 de noviembre de 2000. La próxima semana cumpliremos justo 20 años. Y se creó en homenaje y memoria a Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta Jorge Díez el 22 de febrero de 2000. Nuestro objetivo es mantener vivo su ejemplo por la convivencia, la cultura de paz, la memoria, los derechos humanos y la educación en valores. Nuestra vocación es ser una fundación participativa y abierta a las diferentes sensibilidades que existen y conviven en el País Vasco, a todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que creen y defienden activamente el derecho de la vida y la convivencia democrática. Queremos ser, ante todo, un foro de reflexión y de encuentro que ofrezca propuestas positivas para avanzar en el camino de la consolidación de los valores democráticos. La Fundación Fernando Buesa tiene desde sus inicios una fuerte vocación educadora. No podemos olvidar que Fernando Buesa fue consejero de Educación y Universidades en un momento decisivo para el sistema educativo vasco, en los años 90. También nuestra presidenta, Natividad Rodríguez, ha dedicado una parte importante de su esfuerzo profesional a la docencia y a la orientación en centros escolares de Vitoria-Gasteiz. Entre nuestros fines fundacionales está el de promover el estudio, la reflexión y la sensibilización sobre la educación para la ciudadanía democrática basada en la transmisión de actitudes y valores fundamentales: pluralismo, tolerancia, solidaridad, responsabilidad, convivencia, cultura de paz y en el fomento de una sólida cultura cívica asentada en los derechos humanos. Asimismo, desde nuestros orígenes hemos trabajado con el objetivo de facilitar al profesorado su labor educativa. Nos hemos centrado en la educación en valores, ya que es la única vía que conocemos para conseguir un futuro democrático en paz y libertad. Y lo hemos hecho dedicando nuestros esfuerzos, por un lado, a la investigación docente en torno a la educación en valores y, por otro, a la edición de materiales pedagógicos y videojuegos. El último de estos videojuegos, y como también comentaba Raúl, y hecho con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, es este videojuego llamado Yo sobreviví al terrorismo, que está disponible online en teléfonos móviles, ordenadores, y que creo que es una buena herramienta para llevar el testimonio de las víctimas y la deslegitimación de violencia a las aulas. Todos estos trabajos y todos estos materiales porque conocemos las dificultades con las que se encuentra el profesorado a la hora de abordar los temas de convivencia en una sociedad que cambia tan vertiginosamente y donde los valores son cada día puestos en cuestión. Como ha dicho acertadamente Joseba Arregui, el debate sobre la educación en valores no deja de ser un tema polémico que aflora frecuentemente en todas las sociedades modernas, puesto que todas ellas tienen un problema serio con la educación, con la transmisión de valores en la familia, en la escuela y, por extensión, en el conjunto de la sociedad. La transmisión de la necesidad de unas reglas democráticas que garanticen la convivencia de los ciudadanos es responsabilidad de todos. En consecuencia, resulta necesario centrar los debates haciendo patentes las dificultades y estableciendo un amplio consenso social y político sobre los valores a transmitir de forma prioritaria, así como la forma de hacerlo. En una sociedad como la actual, en que es una evidencia la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales, es necesario implicarse en la acción educativa de los más jóvenes para erradicar pensamientos y conductas violentas, totalitarias y excluyentes. Y esto es absolutamente necesario y vital en una sociedad como la vasca, de la que yo provengo, y en la cual desarrolla su trabajo nuestra fundación, donde la pervivencia de la violencia terrorista durante tantos años nos ha dejado profundas secuelas. Somos una sociedad frágil, pues nos faltan referentes éticos y morales claros y nuestros principios y valores son muchas veces inciertos.
En este punto es preocupante el resultado que hace unos días arrojaba la encuesta de GAT3, en el que se hacía patente el olvido que se tiene por parte del conjunto de la sociedad española de lo que fue ETA y el amplio desconocimiento de quiénes eran las víctimas más significativas de la banda terrorista. Pero más preocupante, a mi parecer, es el siguiente estudio y el siguiente dato extraído del Deustobarómetro Social, 14, Informe Evolutivo Invierno 2013, Verano 2020. Una de esas variables afirma que el 85% de los encuestados dice que en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos. Por lo tanto, hay un 15% que sí que la justificaría. Este es, por ende, un importante problema que hay que abordar en Euskadi y que convierte a la educación en valores en una herramienta fundamental de trabajo. No podemos permitir que estos alarmantes porcentajes de apoyo a la violencia aumenten. Y para ello, una de las mejores maneras para sensibilizar y prevenir el uso y la defensa de la violencia terrorista como fin político es la transmisión de la experiencia directa de las víctimas en las aulas. Ante este tema ya nos hemos pronunciado en varias ocasiones como Fundación y para trasladarles nuestra visión, permítanme que continúe mi intervención rescatando algunas de las aportaciones que al seno del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo hicimos llegar en 2019 sobre la participación de las víctimas en el ámbito educativo. Para nuestra Fundación, el testimonio de las víctimas constituye uno de los medios esenciales para sensibilizar a los más jóvenes sobre las consecuencias de la violencia terrorista. Poner cara y voz a una víctima, escuchar sus palabras, su relato sobre lo sucedido y sobre lo padecido en primera persona puede y debe contribuir a concienciar al alumnado frente a un tema tan delicado como este. Y sobre todo cuando se trata normalmente de expresiones violentas que han contado con un significativo apoyo social en determinados momentos o periodos de nuestra reciente historia. La violencia, principalmente la violencia de coartada política, aunque no solo ella, es un fenómeno que afecta a las sociedades contemporáneas, pero ante todo afecta a los individuos, a las familias y los círculos más próximos a la víctima. Dependiendo del grado de intensidad de las condiciones y contextos en que han vivido esta experiencia, puede ser más traumática su existencia. La violencia acaba con la vida de los seres queridos, de familiares y amigos, acaba con un ser humano, pero su onda expansiva es tan profunda y devastadora que termina afectando a un círculo tejido sobre experiencias compartidas por personas que conocieron directamente a la víctima. El filósofo Reyes Mate argumenta que el terrorismo causa un gran daño a la sociedad porque ésta pierde a un ciudadano, asesinado, y pierde a otro, el victimario, que será encarcelado y anulado o invalidado para sus seres queridos y para la propia sociedad. La afección resulta aún más profunda cuando las víctimas han sufrido un tipo de violencia de carácter político, que, por norma general, han contribuido a estigmatizar a las personas perseguidas. Muchas de ellas han padecido el acoso, las amenazas y el señalamiento público ante una sociedad que no supo, no quiso o no pudo responder defendiéndolas de las agresiones frente a un entorno hostil en su vida cotidiana. Las víctimas fueron el objetivo de los discursos del odio que elaboraron y difundieron esos entornos para transferir la responsabilidad de la violencia terrorista sobre las víctimas y no sobre los perpetradores, es decir, sobre los asesinos y quienes les apoyaban. En este sentido, la transmisión de estas experiencias puede y debe contribuir a romper el muro de silencio, el cordón sanitario que tejieron los victimarios sobre las víctimas y deslegitimar el uso de la violencia terrorista como instrumento de imposición de un determinado proyecto, de una única entidad o pertenencia, para acabar con la libertad y los derechos humanos de una persona. Por todo ello, el testimonio de las víctimas tiene un enorme valor. Su voz contribuye a humanizar a quien se expresa y a humanizar a quien escucha, a fortalecer los lazos de solidaridad con los perseguidos, pero también a profundizar en los comportamientos que tuvieron los diferentes sectores sociales durante la persecución de la que fueron objeto. Por ello mismo, la voz de las víctimas no puede limitarse a difundir una especie de justicia testimonial de reconocimiento público y verbal. Debe aspirar a profundizar en el conocimiento de nuestro pasado, en las actitudes y comportamientos que tuvieron diferentes sectores sociales, culturales y políticos, personas e instituciones. El testimonio debe interrogar a quien lo recibe, debe contribuir a desatar nuevas preguntas en el entorno personal, educativo y familiar del alumnado. Y eso solo será posible si se profundiza en el conocimiento de la historia que se fue tejiendo alrededor de la violencia terrorista para justificar su existencia. Aquí se pone de relieve algo fundamental y de lo que también hablaba antes Raúl. Para nuestra Fundación, el conocimiento de la historia y la inserción de los testimonios de todas estas personas dentro de un determinado contexto es determinante para comprender la profundidad del problema. Es decir, historia y memoria van de la mano. Asimismo, es necesario, entendemos, extender el testimonio de las víctimas hacia otros ámbitos educativos, formales y no formales. El más inmediato sería el propio entorno familiar del alumnado.
La mayoría de los jóvenes, por fortuna, no ha vivido la experiencia demoledora de la violencia política en el País Vasco y Navarra, aunque probablemente sí vive a diario otras formas de violencia como son el racismo, la xenofobia, el machismo, la violencia de género y todos los discursos del odio que los acompañan y justifican. Sería muy interesante involucrar a los padres y madres en este proceso de aprendizaje e introspección para reflexionar conjuntamente acerca de cómo les afectó o al menos cómo la vivieron estos últimos, la violencia en el pasado, cuando ellos tenían la misma edad que sus hijos. En el País Vasco, los institutos de enseñanza media no fueron únicamente centros de educación, fueron también centros de socialización de determinadas ideas y comportamientos, y fueron el escenario donde se desplegaron determinadas estrategias de acoso contra unas ideas e individuos concretos. Muchos de los protagonistas de entonces no fueron conscientes de ello, pero los educadores tienen ahora las herramientas necesarias para que puedan reflexionar críticamente sobre ello. En este caso, las experiencias de los padres y madres podría ser una extraordinaria utilidad para reflexionar sobre lo que hicieron los mayores en una determinada época. Con ello no se pretende que rindan cuentas, sino que analicen y valoren en qué medida la violencia afectó a sus vidas, les hizo más sensibles o no al sufrimiento de otras personas. Pero al mismo tiempo sería oportuno extender el testimonio de las víctimas a los equipos docentes, es decir, a los claustros de profesores y profesoras. Desde nuestro punto de vista, el hablar al alumnado está muy bien y es muy interesante, pero el hablar al profesorado y dialogar con él, que es el que va a llevar la formación de esos alumnos, puede resultar tan fértil como el dirigido al propio alumnado. Para la Fundación Fernando Buesa, el testimonio de las víctimas y la experiencia de las siguientes generaciones debe ser una pieza clave para seguir trabajando en un objetivo fundamental, la deslegitimación de la violencia política y la prevención de los radicalismos que alientan esa violencia. La inmensa mayoría de las víctimas que sufrieron en el pasado la violencia trataron de apartar a sus hijos e hijas de los mensajes de odio que acabaron con sus seres queridos. Trataron por todos los medios de evitar que aquel odio irracional se transmitiera hacia nuevas generaciones. Muchas víctimas tuvieron que emprender esa tarea en solitario, sin la compañía ni la implicación de las instituciones, pero sobre todo de una sociedad que evitaba su contacto y su reconocimiento. Fue una solitaria travesía en el desierto de la incomprensión. No tuvieron ayuda psicológica en muchos casos, ni siquiera económica, para salir adelante y enfrentarse a una situación traumática para la que no estaban preparados. Encararon su presente y su futuro como pudieron, a golpe de esfuerzo, de valentía, de generosidad y de amor hacia sus hijos. Y a pesar de todos los problemas, consiguieron neutralizar el impacto de los discursos de odio y evitar los actos de venganza a lo largo de todos estos años. Esta experiencia traumática no debe perderse, porque dentro del terror que se vivió durante décadas ha sido lo más importante y lo más positivo. Fueron educadores atentos, vigilantes de los comportamientos de sus hijos, les enseñaron a encarar la vida, a enorgullecerse de sus padres y madres. El testimonio de todas estas personas que actuaron como transmisores de unos valores basados en el respeto a las ideas, alejados del odio, que reivindicaban la figura de sus seres queridos sin recurrir a la venganza, no puede perderse. Llegados a este punto, nos parece muy relevante el testimonio de los hijos y nietos de las víctimas, puesto que nos ayudarán a comprender cómo se produjo esa transmisión de lo ocurrido. La experiencia de la historia oral constata que en muchos casos los mayores que padecieron la violencia fueron extremadamente celosos en este proceso y evitaron al menos, o esquivaron siempre que pudieron, las alusiones directas a lo ocurrido. El mismo temor a una posible radicalización de los más jóvenes o el peligro a que sufrieran directamente el señalamiento público como hijos o nietos de una víctima contribuyó en algunos casos a extender el silencio sobre unos hechos que marcaron definitivamente la historia familiar. Ocurrió así con víctimas de diversos ámbitos, pero también ha ocurrido en muchos casos con las víctimas del terrorismo. En algunos casos, la necesidad de alejarse para siempre del lugar de los hechos y en otros casos, la necesidad de recomponer sus vidas en el mismo entorno en el que ocurrieron les llevó a un exilio interior, a un exilio de silencio. Con el transcurrir de los años, aquellos niños y niñas crecieron, se fueron haciendo hombres y mujeres. Algunos de ellos quisieron conocer la verdad, dar sentido a su propia vida a través del conocimiento de lo ocurrido. Tanto en unos casos como en otros fueron decisiones dolorosas que implicaron desgarros personales y renuncias que contribuyeron a que siguieran viviendo. Pero no fue un camino fácil. Muchos quedaron tocados para siempre, perdieron a sus progenitores en momentos claves de su vida cuando más necesitaban esos referentes. La soledad, la incomprensión y sobre todo tener que seguir viviendo en medio de un entorno hostil que en muchos casos seguía ensalzando a los perpetradores y culpabilizando a las víctimas fue una experiencia devastadora. Por ello, también su testimonio resulta tan importante. En este mismo sentido, sería también muy oportuno contar con el testimonio de personas que ejercieron ese radicalismo y que hayan hecho el necesario proceso de autocrítica de su pasado violento.
Su experiencia podría ser fundamental para profundizar en las condiciones y circunstancias que les condujeron a la violencia a partir de la asunción de los discursos del odio. El radicalismo no surge de la nada, irrumpe en un determinado contexto, se extiende gracias a la aparición de una serie de condiciones que hacen que su discurso resulte atractivo e incluso fascinante para determinadas personas que presentan una serie de rasgos comunes. Su testimonio podría ser una extraordinaria utilidad para comprender cómo actúan los mecanismos de seducción del discurso radical, de qué elementos se nutren, cómo captan a los elementos más vulnerables de la sociedad, en qué entornos, a través de qué mecanismos. Y, sobre todo, pueden ayudar a comprender que se trata de mundos cerrados, autorreferenciales y obsesivos, de los que es posible salir para reintegrarse de nuevo en una sociedad que admita la diversidad, los valores de tolerancia y el respeto por el diferente, sin recurrir a la imposición de un proyecto político y de una entidad única y excluyente. He aquí una tarea importante, la de la desradicalización, y cuando esta se produce, el testimonio de estas personas es a su vez una herramienta muy potente para la prevención de la radicalización. Para finalizar, quisiera trasladarles cuáles son las experiencias de las víctimas en el ámbito educativo vasco. En Euskadi, la experiencia de las víctimas en las aulas se inició en el año 2011 de la mano del Gobierno vasco, liderado entonces por el lehendakari Patxi López, pero los comienzos no fueron fáciles. Había muchas reticencias, sobre todo desde el ámbito de los partidos nacionalistas, a que las víctimas estuvieran físicamente en el aula. Casi 10 años después, el programa continúa y cada vez llega a más centros, pero en su gran mayoría son centros de educación concertada, laica o religiosa. Los centros de educación públicos son muy reticentes a la hora de aceptarlos. Una cuestión esta que hay que estudiar y abordar porque los centros públicos representan el 50% de la oferta educativa. En todo caso, la valoración de este programa, llamado en sus principios Víctimas Educadoras y ahora Adi Adian, es muy positiva en términos cualitativos, tanto por parte del alumnado y de los docentes como por parte de las propias víctimas que participan. Pero cuantitativamente su alcance es muy limitado. Según datos del Gobierno vasco, de 2014 a 2019 ha llegado a unos 15.000 alumnos. Por otro lado, y refiriéndonos al conocimiento del contexto histórico, a finales de 2018 el Gobierno vasco presentó un programa educativo llamado Herenegun, antes de ayer, en castellano, para la asignatura de Historia. Unos materiales audiovisuales que pretenden contribuir a que el alumnado llegue a comprender un periodo especial convulso y violento de la historia reciente de Euskadi. La polémica aquí estalló y el programa, que todavía no se ha puesto en marcha, ha sido muy cuestionado. Una de las críticas que ha sido la nuestra propia fundación, que hizo llegar un extenso texto de alegaciones al Gobierno vasco. En el mismo argumentábamos que del visionado a la lectura de los materiales produce una doble impresión, de mezcla de situaciones y violencias que no proporcionan un criterio sólido para poder sostener una idea de rechazo del terrorismo y de lejanía con los hechos ocurridos y con sus primeras víctimas. Tenemos, por tanto, en Euskadi mucho que trabajar aún en estas cuestiones, tanto en la generalización de los testimonios de víctimas en las aulas como en el impulso de un programa que sea capaz de trasladar a los jóvenes estudiantes vascos lo que supuso el pasado medio siglo de la historia mediatizada por ETA. En definitiva, hay dos piezas claves y concluyo. Esas piezas claves son que para conseguir desde el ámbito educativo una efectiva y necesaria deslegitimación de la violencia, por un lado hay que apostar por el conocimiento de la historia de un modo objetivo y por otro la realización de programas de testimonio de las víctimas en las aulas. Un trabajo que debe de ser complementario y que tiene que ir siempre de la mano. Aquí nada nuevo nos inventamos, porque ya lo dice claramente en la exposición de motivos de la Ley 29/2011. Los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quienes han sufrido el daño y de quienes lo han causado, y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas sin que quepa la justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. Y esto es lo que les quería trasladar. Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu testimonio y por la impagable labor que hacéis desde la Fundación Fernando Buesa. Bueno, pues me toca ahora a mí intervenir para poner fin a esta mesa redonda, donde hemos intentado plantear pues 3 testimonios de 3 agentes involucrados en esa visibilización de las víctimas en las aulas, ¿no? Me toca hablar a mí ahora en esa triple condición, en mi condición de
de secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta, que organiza junto a la Consellería pues estas jornadas dentro de un marco global de colaboración que se viene extendiendo ya a algunos ejercicios. Creo que es fundamental esa alianza entre los poderes públicos y las entidades que representamos pues la memoria de las víctimas, porque sin esa colaboración institucional muchas veces pues es imposible llegar a determinados ámbitos, y en ese sentido también pues quiero destacar especialmente el interés de la Consellería y bueno, aquí está el director general que nos acompaña, al que quiero saludar, bueno, pues en esa labor decidida de apostar por este contenido, por esta materia, para hacerlo visible en el sistema educativo valenciano. Es cierto que es una labor compartida entre dos consellerías, a veces pues el coordinar esa labor efectiva pues no siempre es fácil. Por un lado está Justicia, que es el competente en materia de víctimas, y por otro lado está Educación, que es el competente en cuanto a la gestión educativa, ¿no? Y a veces, bueno, pues el que sean consellerías distintas, pues se nota desde el punto de vista de esa coordinación de los elementos necesarios para hacer visible esa realidad. Yo les voy a contar la experiencia de la Fundación en relación a un programa que hemos querido llamar Educar en Libertad, que es en definitiva pues el llevar la visión de las víctimas a las aulas. Como bien nos ha señalado Eduardo, hemos trabajado fundamentalmente en el ámbito que nos era más fácil, y en este sentido pues ha sido el sector de la educación privada, y fundamentalmente privada concertada, sostenida con fondos públicos, que nos ha permitido pues el trabajar codo a codo con las víctimas, con sus testimonios, con sus protagonismos, y llevarlos básicamente a ese entorno académico de la educación obligatoria, ¿no? Nosotros lo hemos centrado básicamente pues en los cursos finales de la ESO y en bachillerato. Este ha sido nuestro público objetivo, prácticamente coincidiendo con los niveles que nos ha comentado Raúl anteriormente, y la verdad es que nos hemos servido también de buena parte de ese contenido. Es cierto que ahora ya hay una pluralidad, un abanico de opciones mucho más potentes en torno a esos materiales, pero esas unidades didácticas nos han servido a nosotros fundamentalmente para avanzar con los colegios, contextualizar la problemática y que puedan preparar tanto materiales como iniciar, digamos, desde el punto de vista docente, pues esta tarea. La verdad es que a lo largo ya de 3 ejercicios consecutivos, pero 2 más que se produjeron de forma anterior, pues llevamos un lustro haciendo presente la voz de las víctimas en las aulas, y la verdad es que bueno, pues nos hemos encontrado siempre una receptividad enorme por parte de los centros, por parte de las titularidades, por parte de los equipos docentes y sobre todo también por parte de los alumnos, que efectivamente pues en muchas ocasiones ven esto como algo novedoso que les abre pues la perspectiva, que les amplía el horizonte de lo que es la verdadera historia reciente democrática en España, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es cierto que carecemos en el marco, digamos, a través del cual se estructura el currículo, pues de un marco específico donde poder claramente incardinar todas estas cuestiones, porque como hemos visto, hay muchas posibilidades, hay una versatilidad de posibilidades: psicología, filosofía, valores éticos, historia contemporánea, historia mundial, pero realmente son pequeños retazos los que podemos conectar con esas asignaturas, que tienen además un currículum bastante organizado, cerrado, fruto del sistema de reparto que existe en el sistema educativo actual, ¿no? Se habla de la flexibilización del currículum para muchos elementos dentro del propio sistema educativo, pero realmente para algunos elementos pues es fundamental para poder dar participación, como digo, a esta cuestión, ¿no? Nosotros también hemos intentado no solo detenernos en el mundo de la educación obligatoria, que lógicamente obligatoria y posobligatoria con bachillerato,
pero con los más pequeños. También hemos intentado llevarlo a la universidad. Hoy estamos en la Universidad de Valencia, la principal universidad del ámbito de la Comunidad Valenciana, que tiene 5 siglos de historia, que tiene pues un equipo excepcional, un claustro excepcional y que siempre ha dado feliz acogida a este tipo de iniciativas. Muchas de las víctimas que vinieron a esos programas, que como digo reproducimos anualmente, nos decían, bueno, pues esto ahora hay que trasladarlo a la universidad. Y la verdad es que siempre que hemos hecho este seminario más o menos similar, con participantes cambiantes, lógicamente, porque los tiempos políticos pues son distintos, y donde al final pues había un gobierno que venía, pues el año siguiente era otro, y venían representantes de las distintas entidades memoriales, venían también distintos expertos técnicos. La verdad es que siempre ha tenido una excelente acogida, llevamos ya un par de ejercicios más o menos organizando estas jornadas, y la verdad es que es sumamente productivo y sumamente interesante también el traerlo aquí a la universidad. También tenemos otra iniciativa, también de la mano de la Consellería de Justicia, que nos ha permitido también pues ampliar un poco ese horizonte, que es el ciclo de cine y terrorismo. La verdad es que ya se ha consolidado por 3er año consecutivo, es una iniciativa fantástica, y sobre todo es que yo creo que tenemos, digamos, que evolucionar, efectivamente, como nos han venido señalando quienes me han precedido en el uso de la palabra, ¿no? A través de unidades didácticas sobre temáticas claramente actuales, problemáticas reales y hechas por los mejores especialistas, gamificación en el aula para llevar a cabo estas iniciativas con el mismo lenguaje del alumnado, pero sobre todo también y fundamentalmente a través de la cultura audiovisual. Este es un elemento fundamental que yo creo que es importantísimo. De hecho, nosotros hemos querido este año pues dar una nueva vuelta de tuerca, conocedores de la dificultad de los problemas de la pandemia. Lo hemos visto en este seminario, pero lo estamos viendo en el aula. Al final, estos componentes audiovisuales nos van a permitir estar presente en el aula, sin lógicamente ese testimonio directo, pero bueno, sí que vamos a contar con ese testimonio directo. Lo que pasa es que por otros medios, ¿no? Y en eso es ahora lo que estamos trabajando, el poder, digamos, secuenciar esos testimonios, incluso alcanzando un mayor número de víctimas, y permitiendo al colegio con anticipación pues tener esa información que pueda trabajar con los alumnos. Yo creo que estamos, como he dicho antes, en un momento trascendental. Tenemos una ley orgánica que se está tramitando en un momento complicado para la educación, que tiene que definir una serie de horizontes, y uno de ellos, por ejemplo, es la educación fundamentalmente en valores constitucionales. Y creo que toda esta cuestión enmarca claramente con la memoria democrática más reciente, y fundamentalmente también con el tema de la enseñanza de los valores constitucionales. Y creo que es muy, muy importante el poder acompasar con los programas educativos, ya sea en educación obligatoria, ya sea en la universidad, todas estas cuestiones, ¿no? Yo soy profesor de Derecho Constitucional en esta universidad, y realmente, bueno, pues en primero, que es donde concentro un poco mi docencia, veo pues bueno, lo que ven todos mis colegas, ¿no? Un gran desconocimiento de la historia reciente de España, de elementos fundamentales que prácticamente no se trabajan a lo largo del currículo obligatorio, ¿no? Bueno, pues al final se da lo que es la separación de poderes, pero desde luego no hay una enseñanza constitucional, y yo creo que eso muchas veces se lo digo a mis alumnos, pues es una labor también fundamental, porque se crearon las primeras cátedras de Derecho Constitucional para impregnar de los valores constitucionales del constitucionalismo liberal democrático. No solo era poner una plaza, el nombre de la Constitución, era crear unos auténticos catecismos constitucionales, catecismos políticos, que hicieran ya irreversible la conquista de la Revolución Liberal, y que hicieran irreversible la fuerza
del programa constitucional, que tenía entonces grandes enemigos, igual que lo tiene ahora. Lo que pasa es que esos enemigos son cambiantes. Antes era el antiguo régimen, hoy es el fanatismo, son los radicales, es el entorno totalitario que defiende estas ideas. Y yo creo que ahí hay pues un gran consenso en lo que puede ser pues esa gran asignatura donde perfectamente vamos a poder incardinar todas estas cuestiones. Yo creo que al final nos equivocaremos si enfocamos esos valores constitucionales desde una perspectiva teórica, ¿no? Y hablar de la igualdad, de la libertad, del pluralismo, de la justicia, pues no lo podemos hacer sin entroncarlo con ejemplos reales de día a día, y qué mejor que volver la vista atrás a nuestra reciente historia democrática española, porque realmente las víctimas son los héroes de ese sistema constitucional que ha tenido que dar mucho en sufrimiento y en dolor precisamente para conseguir estas libertades que hoy tenemos. Y todas estas cuestiones que yo trabajo en clase, que al final estimulo, veo que son temas que interesan enormemente a los más pequeños cuando ese diálogo se produce, por el elemento que nos decía antes Eduardo, el elemento sentimental, ¿no? El elemento sentimental de la víctima que cuenta su testimonio personal en primera persona. En muchos casos hemos visto cómo estas visitas son también un tránsito psicológico y de paz mental respecto de algunas víctimas, porque o lo habían evitado o lo habían demorado, y muchas veces se encuentran pues con una paz interior también muy importante cuando al final sinceran y abren su corazón a los más pequeños, ¿no? Además también hemos notado cómo la comunidad educativa en su conjunto, desde la titularidad a los distintos docentes del centro, pues muchas veces utilizan, digamos, la presencia nuestra de la Fundación de las Víctimas en el aula precisamente para hacerse partícipe de una jornada que tiene máximo interés en el centro, y que la verdad es que quien repite o quien prueba repite todos los años, todos los ejercicios. Y eso nos ha permitido pues hacernos presente en miles de alumnos ya en el sistema valenciano, y creo que el gran reto ahora pues es expandirlo a las dos redes educativas fundamentalmente, e incluso, ¿por qué no?, ir más allá de la colaboración que actualmente se tiene con la Federación de Centros de Enseñanza, que en definitiva pues es aquella que aglutina los colegios que podríamos calificar como seglares o no religiosos, ¿no? Y dar también un paso importante para expandirlo en esa otra gran red. Yo creo que tenemos pues importantes retos en los que ya estamos trabajando en colaboración con la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, preparando también pues esa visión global del benchmarking de lo que está funcionando en otros territorios y que podemos claramente importar aquí, trabajando en esa traducción de las unidades didácticas también a la realidad lingüística valenciana, y fundamentalmente también, y creo que ese es un elemento fundamental, también intentando diversificar lo que puede ser ese testimonio más allá de la visita a las aulas. Yo creo que el ciclo de cine, que creo que es la cultura audiovisual más potente, creo que está haciendo muchísimo en favor de las víctimas, y sin ir más lejos, pues lo tenemos ahora mismo en todas y cada una de las series que las distintas plataformas están lanzando estos últimos meses, estas últimas semanas, ¿no? La Línea Invisible, Patria, creo que están haciendo mucho en favor de las víctimas por contextualizar lo que ha sido la lucha y la victimización de muchos sujetos en sus propias comunidades de origen, en sus propios territorios, y creo que eso puede hacer mucho más allá que cualquier programa académico que deseemos desarrollar en los próximos tiempos, ¿no? Pero siendo eso importante, también lo es efectivamente los hechos objetivos que se han denunciado aquí. A raíz de esos estrenos se ha preguntado sociológicamente por determinadas realidades, y nos hemos llevado algunas sorpresas que no son tanto para aquellos que hemos participado desde hace ya años en estos programas de llevar
el tema de las víctimas a las aulas, ¿no? Y es un profundo desconocimiento de los auténticos protagonistas, de los auténticos héroes de esa etapa reciente de la historia de España, ¿no? Y no nos tiene que extrañar pues que el 70% no conozca a Miguel Ángel Blanco o que el 80% no conozca a otros protagonistas pues de estos sucesos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Al igual que lo es pues el profundo desconocimiento también de la realidad, ¿no? De que al final se ha puesto fin al terrorismo de ETA, pero algunos piensan que todavía incluso ETA está activa y, como bien se ha señalado, también algunos plantean que la violencia justifica fundamentalmente también la acción política, ¿no? Y esto realmente es complicado en una sociedad que ha padecido mucho pues el zarpazo del terrorismo, tanto nacional como internacional. Y yo creo que ese desconocimiento justifica o retroalimenta también la importante labor que tienen los poderes públicos para desarrollar este tipo de iniciativas en el ámbito del aula, iniciativas en materia de producción audiovisual, iniciativas en materia de apoyar todas estas cuestiones, iniciativas, por supuesto, en el lanzamiento de lo que es pues educar en valores y qué mejor valor que el valor constitucional, que en definitiva, como bien señala nuestra Constitución, conforma la propia personalidad jurídica del sujeto, ¿no? Estamos en una universidad, la universidad tiene que fomentar el espíritu crítico y, lógicamente, sin el conocimiento de los hechos, sin el conocimiento de la intrahistoria, de los elementos fundamentales que nos han llevado hasta aquí, pues esto es imposible. Y por eso pues quiero agradecer nuevamente la labor que viene desarrollando en este ámbito la Consellería a través de la Dirección General. Creo que esta colaboración pues quizá igual no tiene frutos a corto plazo, pero sí que es cierto que es una siembra y que es una siembra absolutamente necesaria. Hay una joint venture entre las entidades memoriales, entre los distintos gobiernos que van un poco mostrándonos aquellas buenas prácticas que van desarrollando en esta labor, las propias universidades del sistema público valenciano y fundamentalmente, pues, como no, los poderes públicos, que en definitiva pues son quienes tienen que impulsar pues esta labor de dignidad, de reconocimiento, de valoración social de las víctimas. Estamos en un contexto pues que dificulta todas estas cuestiones. La pandemia pues nos ha movilizado a todos y ha dificultado un poco estos medios, pero bueno, hemos encontrado otros, ¿no? Sin ir más lejos, las series, las producciones audiovisuales. Nosotros vamos a trasladar a lo audiovisual este año el formato de testimonio de las víctimas y creo que esto es muy importante, que es una experiencia que no puede detenerse. Cada año son más los colegios que se meten dentro de esa rueda y sí que es cierto que lo que tenemos que trabajar también es la posibilidad de ser flexibles en el calendario, porque al final se concentran en unos periodos complejos desde el punto de vista de su realización, ¿no? Y tendríamos que ser en eso más flexibles para poder permitir, cuando el sistema educativo, digamos, tiene mayor capacidad de absorber este tipo de programas, este tipo de proyectos. Pero bueno, valorar muy positivamente la experiencia, como digo, son ya muchas las víctimas que han ido pasando a lo largo de todos estos programas por las aulas, víctimas, familias valencianas, familias de otras partes de España, que tienen claramente también un liderazgo. Aquí quiero recordar pues a Consuelo Ordóñez, que lógicamente nos ha ayudado mucho en este programa, a Cristina Cuesta, la gerente de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que también pues ha participado con nosotros en determinadas actuaciones en ese sentido, a las víctimas valencianas, pues los familiares de José Mundo Casañ, a Gotzone Mora, que también ha sido una divulgadora de todas estas cuestiones también en las aulas, y a todos aquellos que de una forma u otra indirectamente, lógicamente, han participado en que esto sea un éxito. Lo he dicho antes,
Nosotros siempre que hemos hecho una actividad en el aula hemos anticipado estos materiales que nos ha brindado la Fundación Memorial y que han permitido pues una contextualización de la realidad. Afortunadamente ahora ya no solo es un material para una única asignatura y para un único curso, tenemos una diversidad de posibilidades y creo que con este nuevo mapa de recursos pues las posibilidades y las actuaciones que se pueden hacer son mucho mayores, ¿no? Yo no me quiero extender más, la verdad es que quiero, pues como digo, reiterar el agradecimiento a la Generalitat Valenciana y bueno, y agradecer la presencia pues de nuestros colegas de otras fundaciones, de otras instituciones que realmente se dedican pues a esta noble tarea de dar voz pues a las víctimas, de desarrollar también pues unas actividades que estén a la altura de la memoria democrática de las mismas y que creo que es importante también pues el hacer este balance común, como lo hemos hecho hoy aquí, para poder avanzar en este noble cometido. Y por lo tanto pues os agradezco enormemente vuestro esfuerzo de estar hoy aquí en Valencia, física y virtualmente, acompañándonos en estas jornadas. Y nada, pues quedamos a la disposición de los asistentes si se quieren, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna, pues ya luego contestaremos. Agradecer la atención y pasamos al... Hola de nuevo, pasamos a presentar ahora el siguiente panel, que es el sistema de asistencia integral a las víctimas desde una perspectiva autonómica. Todos los años en estas jornadas queremos traer a colación, tener presente a los máximos responsables de las víctimas en los ámbitos autonómicos y hoy pues qué mejor forma que hacerlo con los máximos representantes de la Generalitat Valenciana, de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla y León. Hoy nos acompañan en esta mesa y por este orden de intervención pues don José García Añón, director general de Reformas Democráticas de la Consellería de Justicia, que patrocina también estas jornadas, que colabora con la Fundación Broseta en el desarrollo de estos programas, a Yolanda Ibarrola de la Fuente, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, y a Santiago Fernández, comisionado de las víctimas de Castilla y León. A todos ellos quiero agradecer pues, el esfuerzo por estar hoy presentes aquí en Valencia para hablar de lo que es la asistencia integral a las víctimas desde los poderes públicos. Y sin más demora, pues damos la palabra a don José García Añón. Cuando quieras. Muchas gracias, Mariano, por la presentación y por también ayer ya señalé el agradecimiento a la Fundación por la actividad que desarrolla y expliqué de alguna forma el papel de la Generalitat. En la mesa de antes yo creo que se ha plasmado uno de los aspectos que creo que son importantes, que es el que tiene que ver con la formación. Esa es una de las patas digamos, para tratar de apuntalar el problema. Otra cuestión tiene que ver con la difusión, que es un poco estas jornadas, formación, difusión, formación en todos los ámbitos, desde los chavales más pequeños hasta nosotros, porque en muchas ocasiones también desconocemos aspectos relacionados con toda la historia y las repercusiones, y falta la parte asistencial, que es un poco lo que voy a contar en lo que podríamos llamar, tratar de explicarme el modelo valenciano, de alguna manera, que no es más que cumplir como administración prestacional lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros no tenemos la regulación de los derechos que asisten a las víctimas, pero tenemos que cumplir con esa obligación establecida en el marco estatal. Y un poco contaré de forma rápida algunas de las cuestiones de ese modelo, y no tanto como un aspecto que quiero que quede claro, propagandístico, sino como la aplicación técnica de lo que entiendo que debe ser también desde la parte de los derechos de las víctimas. Es decir, en la medida en que esto lo ponemos en marcha, que es el eslabón final, esos derechos están garantizados, esos derechos que aparecen en el papel, esos derechos que aparecen en la ley, en el Estatuto de la Víctima, en los decretos que los desarrollan. Utilizaré una presentación que, si la queréis, luego la puedo pasar, que aparecen algunas de las informaciones.
Y más o menos voy a hablar de esto de forma rápida también para que haya tiempo después a las intervenciones y los que tengáis otras cosas y tenéis que iros, pues, bueno, pues no pisarme. Por una parte, me referiré a la normativa, a la valenciana, el modelo de la red, bueno, las referencias a las personas beneficiarias y que ofrece están en la propia normativa, pero hablaré de ello, las fases de actuación también, y terminaré con el proyecto piloto de la Oficina de Denuncias de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género. Bien, esta es la normativa estatal a la que estamos de alguna forma sometidos, el Estatuto de la Víctima del año 15, el decreto que lo desarrolla, y en la Comunidad Valenciana lo que se hizo es desarrollar, para establecer la red en el año 16, al final, una serie de cómo iba a ser el modelo organizacional, distribuyendo las oficinas vinculadas a los partidos judiciales. Esa era un poco la idea. Se estableció también un poco la estructura y se modificó posteriormente cuando se fueron ampliando el número de oficinas. El modelo valenciano no es más, como he dicho, que plantear y poner sobre el papel negro sobre blanco lo que aparece ya en la ley y hacerlo eficaz de alguna manera, ¿no? Es plantearlo como un servicio de carácter público y gratuito. Tiene un carácter integral y multidisciplinar, es decir, que no solo se atiende desde el punto de vista jurídico, sino también psicológico, y también se dotan digamos, de información y de los recursos sociales necesarios. La idea es acercar a las víctimas y, por lo tanto, el mayor número de lugares posibles para que haya esa atención, y, por lo tanto, la idea de proximidad, de cercanía. El contenido es defender los derechos de las víctimas, la atención es individualizada. Cuando iniciamos el desarrollo y la puesta en marcha de las oficinas y de la red de oficinas, que se hizo efectiva a principios del 2018, lo que quisimos es que también los lugares físicos tuviesen la sensación de esos sitios seguros, para que las víctimas, de alguna forma, en esos espacios, que normalmente en el 99% de los casos son sedes judiciales, pudiesen encontrarse acogidas en esa situación de denuncia o previa a la denuncia. Y luego también la idea de que tendría que ser un servicio abierto todos los días del año y que hubiese algún tipo de, porque cuando hay algún tipo de delito, porque estamos hablando de todos los delitos, es decir, las oficinas de asistencia a las víctimas son todos los delitos, asisten a todo tipo de delitos, aunque es cierto que la mitad, más o menos, mitad hacia el 60% en función de los años, son los relacionados con violencia de género, pero nosotros, cualquier tipo de víctima de cualquier delito se atiende. Por lo tanto, en cualquier momento. En este momento, ahí se ve la evolución del momento en que se pone en marcha, que había 17 oficinas. Esas oficinas tenían solo una asistencia de tipo jurídico, es decir, solo había letrados de una fundación pública, que era de la Generalitat y que sigue subsistiendo, que atendían con ese perfil y que no habían cambiado el modelo que establece el Estatuto de la Víctima. Es a partir del 18 cuando se van ampliando oficinas. En este momento tenemos 30, ahí está el mapa del reparto, 30 que se corresponden, voy a ver si está aquí, ahí se ve la evolución, se corresponden con los partidos judiciales y siempre se incluye un convenio que tenía la Generalitat desde hace muchísimos años con la Mancomunidad de Tierra del Vino, que obligaba a que hubiese una oficina abierta en Utiel. Y esto es importante porque, relacionado también con la proximidad a las víctimas, en lugares, zonas que tienes cerca y dependes de Requena, pero hay una lejanía desde el punto de vista físico y también de relación, y por tanto se requiere esa proximidad para la atención a la resolución de cualquier tipo de problema o cualquier tipo de derivación. Bien, digo, la idea es que se encuentran en sede judicial en cada uno de los partidos judiciales. La Comunidad Valenciana tiene 36, por lo tanto nuestro objetivo es llegar a las 37 partidos y que haya una oficina en el que se encuentren los tres perfiles, es decir, el perfil jurídico, el perfil psicológico, es decir, un psicólogo para realizar la atención psicológica, y un trabajador social, que es el que ofrece e incluso tramita todo lo que tiene que ver con los recursos asistenciales, los recursos sociales que puedan tener en la localidad o que pueda proporcionar la comunidad autónoma. Como veis también, el personal desde ese momento se ha incrementado no solo en los perfiles, sino también en el número de personas que trabajan en la red. En este momento tenemos 104 profesionales que están
digamos, a pie de calle. En las 3 provincias, lo que es la sede principal, tanto Valencia, Castellón como Alicante, y Elche también, tienen más personal, por el volumen también de delitos, digamos, y por lo tanto, y de atenciones que hay que realizar. Está previsto, si todo va bien, que pongamos en marcha todas las oficinas a final del año que viene, pero depende de muchas cosas, porque no se trata solo de poner una oficina, sino de adecuarla, de adecuar los espacios, que haya siempre un espacio seguro en el que puedan las víctimas, mientras se les ha citado para cualquier tipo de actuación judicial, estar esperando y no juntarse con el agresor y que de alguna forma puedan ser acompañadas también en ese espacio, con lo cual no es tan sencillo como decir vamos a crear una oficina y vamos a dotarla de personal. Incluye mucho más allá también la formación del personal. Bien, y en la parte de abajo veis, aunque así me da un tiempo al final, pues hablaremos un poco de las atenciones. Pues hemos pasado de atender a 14.000 víctimas a estar atendiendo 26.000 el año pasado y hasta el tercer trimestre de este año unas 16.000. Más o menos el 60% son delitos de violencia de género, más o menos el 80% son mujeres, aunque se trate de otro tipo de delitos. A ello añadiré y hablaré al final del proyecto piloto de la Oficina de Denuncias, que es un proyecto que incluye al Ministerio del Interior y que la idea es que se ponga en marcha el año que viene también en Alicante y en Castellón. Bien, víctimas, ya lo señalaba antes, son todas aquellas directas o indirectas que estén en situación de riesgo, también los testigos como consecuencia de su contacto con un delito, y también desde el primer momento, es decir, antes de la denuncia y durante todas las fases del procedimiento. Es decir, todo lo que vamos a hablar aquí, que está en el Estatuto de la Víctima, que dice se garantizarán estos derechos se garantizan en todos esos momentos y a todas estas personas. Esta, digamos, perspectiva cambia en el Estatuto de la Víctima, un modelo que hacía que se centrase todo en el agresor y en garantizar los derechos del victimario en todo tipo de delitos y, por lo tanto, se plantea que la víctima también tiene que tener garantizados determinados derechos. Bien, ¿qué se ofrece? Esto está plasmado en el Estatuto y en el Reglamento. Información, acompañamiento en juicio, todos los recursos psicosociales y asistenciales, medidas de protección. La normativa se establece que las oficinas de víctimas coordinan las órdenes de protección y, por lo tanto, se les informa cuando hay una medida de protección en cualquier asunto de todas las circunstancias correspondientes y, por lo tanto, hacen ese seguimiento de esas órdenes de protección. Se derivan a los apoyos especializados, sirven de ventanilla única, hay apoyo emocional directo, sí, en los recursos asistenciales de la localidad o de la comunidad autónoma no están disponibles. Bueno, todo este tipo de cuestiones. También justicia gratuita, todo tipo de asesoramiento vinculado con lo que va a ser el procedimiento, la coordinación con las otras instituciones sociales, las que sean, y también con las otras instituciones judiciales y labores de información. Todas estas cuestiones son las que podríamos trasladar como concreciones de lo que llamamos derechos de las víctimas. Por tanto, bueno, esto es lo que he dicho, señalado antes. Hay unas fases de actuación que están, yo creo que hiperreglamentadas en el Estatuto de la Víctima y nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cuáles son las fases, y nosotros lo que hemos hecho es trasladar esas fases de actuación a un protocolo que aterriza en la normativa valenciana y que bueno, protocolizamos desde que una persona entra a una de las oficinas que tenemos. Además, decidimos incorporar protocolos especializados en función de grupos de víctimas vulnerables. Y ahí incorporamos, existe un protocolo específico para las víctimas del terrorismo. Por suerte, vamos a decirlo así, las víctimas del terrorismo tienen una legislación y una protección desde hace muchísimo tiempo y los recursos asistenciales que se dotan ya por la normativa estatal y la autonómica permiten, digamos, que tengamos esa información consolidada y también, por suerte, no hemos tenido casos de terrorismo en mucho tiempo, pero aún así, al igual que existen protocolos de violencia de género, de trata, de diversidad funcional, para menores de edad, etcétera, etcétera, hay uno específico para víctimas del terrorismo. Bien, paso ya a la parte específica dentro de las oficinas. De las 30, en este momento añadimos una más, que es experiencia piloto
que tenía que ver, y los casos de violencia de género son, yo creo que aquellos casos en los que se puede comparar también con casos como los de terrorismo, en los que hay mucha dificultad emocional, se traslada de manera más fuerte que otro tipo de delitos y hay un problema que se detecta por la doctrina, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, por los jueces, que es el problema de la denuncia. Es decir, al encontrarse este tipo de temas emocionales o como quiera llamarse, es muy complicado que una persona, si no tiene los medios económicos de subsistencia, si está sometida estructuralmente por los motivos que sea, pase de la fase de denunciar y de luego mantener la denuncia, que en estos casos es esencial para que pueda llevarse el procedimiento. Lo que nos planteamos en abril del 19 es crear una oficina de denuncias en las que lo que sería la fase de denuncia en la que estás ante un policía, en este caso era Policía Autonómica adscrita, es Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, junto con una parte de lo que sería una oficina de asistencia a las víctimas, un psicólogo y un trabajador social, acompañado en este caso, como se tiene derecho, a un abogado del Colegio de Abogados de Valencia, que se favoreciese todo para que la denuncia se pudiese realizar, hubiese un apoyo o al menos hubiese una información de todos los recursos que tuviese una persona que se plantea qué es lo que tengo que hacer, porque yo creo que crear esa seguridad, o si se quiere la palabra empoderamiento, o la capacidad de saber qué va a pasar después, bueno, de alguna forma al entrar en la oficina tuviese esa disponibilidad en lugar de cuando uno va a una comisaría, pues junto con otro tipo de delitos de distinta clase, digamos, no se ha atendido de la misma manera. Lo que hicimos fue, pues eso, centralizar la interposición de denuncias, que hubiese una conexión más inmediata con los órganos judiciales, se evitasen desplazamientos, ofreciésemos esos espacios seguros, sobre todo para las víctimas, que también lo son, que acompañan a las víctimas directas, que son los hijos, y facilitar desde el primer momento ese apoyo psicológico. En este proyecto piloto, que bueno, las imágenes que aparecen son de esta oficina, que se encuentra en este caso en la Ciudad de la Justicia de Valencia y que atiende provincialmente, hay 11 agentes de policía adscrita y hay 12 profesionales por turnos en los que están atendiendo todos los días del año, festivos y no festivos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, también teléfonos de contacto, y están allí conectados también con el turno específico de asistencia jurídica gratuita del Colegio de Abogados de Valencia, y también hay un espacio, por si hiciese falta, y determinase un juez que se preste un examen forense, hay un espacio con sus camillas y con todo lo necesario para que el Instituto de Medicina Legal pueda hacer el examen que corresponda. Bien, estas son imágenes de la oficina y esto es lo que hemos visto antes en relación a los datos. Bien, estos son datos al tercer trimestre, ya lo he señalado antes, esto está por provincias, vamos, vale la pena que lo veamos. Más o menos, en el caso, por ejemplo, son más o menos iguales que en el año 19 a pesar del parón, pero del parón de la pandemia y del estado de alarma. Nosotros fuimos servicio esencial y estábamos abiertos como otros servicios esenciales. Sí que hubo menos afluencia relacionada con delitos de violencia de género, pero bueno, en cualquier caso, los seguimientos y las atenciones se mantuvieron, hubo un momento de bajada y luego volvió a subir. En el caso de la oficina de denuncias, se atienden más o menos a 2 mujeres al día, de media, durante todo este tiempo, y presenta denuncia una. Más o menos la mitad presenta denuncia. Lo bueno es que esa denuncia se mantiene. Cuando llega al juzgado de violencia de género, el atestado es más completo y además, eso sería la fase judicial. En la fase de investigación va directamente a Biogen todo lo que es la información psicológico-social, que eso en una denuncia normal no se tiene, y sirve para la fase de investigación de la policía, pues para tener el atestado y la información, digamos, más completa, ¿no? Bueno, estas son las medidas de protección que se han hecho en el primer semestre, en total unas casi 3.000. Y estas son las actuaciones que se hacen en la oficina de atención a las víctimas, desde acompañamientos, planes psicológicos,
todo tipo de informes, apoyos jurídicos, gestión de ayudas económicas, información sobre la situación penitenciaria, todo tipo de recursos, orientación psicológica, social, etcétera, etcétera. Vamos, básicamente un poco lo que he señalado al principio. Hacemos efectivo, hacemos real lo que establece la ley como derechos. Y yo creo que me quedaría aquí. Si os parece bien, ante cualquier duda luego lo vamos, pero vamos, era para que vieseis de forma... Muchas gracias, Mariano, presidente, director, comisionado, que aunque no está en Valencia, el comisionado de Castilla y León sabemos que está conectado. Buenos días a todos los que hoy nos estáis escuchando en estas jornadas. Para mí es un placer estar aquí. Yo lo primero que tengo que decir es que vaya por delante mi agradecimiento a la invitación a participar en estas jornadas, un agradecimiento que les puedo asegurar que es sincero, ¿no? Para mí, repito, es un honor poder participar en un acto de esta fundación que sirve como homenaje al profesor Broseta, insigne jurista, asesinado por ETA y asesinado por defender los derechos y las libertades en nuestro país, en España. Tomaré las palabras de Eduardo Mateo, que intervino antes en la mesa anterior, que decía: la fundación decana de todas las fundaciones. Jornadas como esta considero que son absolutamente imprescindibles para recordar a todos aquellos que sufrieron las consecuencias de ETA, y no solo por razones estrictamente personales, sino sobre todo por constituir referentes de la lucha contra la imposición doctrinaria, la barbarie y, en última instancia, la libertad. Durante mi intervención, y ciñéndome al tema que me corresponde, que es la perspectiva autonómica, trataré de explicar el sistema de atención a las víctimas del terrorismo vigente en la Comunidad de Madrid, que está recogido en la Ley 5 del 2018 para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Para ello voy a intentar exponer los principales derechos que se reconocen en esta ley, así como las acciones que se han desarrollado en los últimos años en la materia, a través sobre todo del comisionado de víctimas del terrorismo, que constituye el sistema integral de atención a las víctimas en nuestra región. Si me lo permiten, y dado que tenemos distancia de seguridad, me voy a quitar la mascarilla porque realmente me está costando un poco hablar. Permítanme que empiece por una pregunta que puede parecer muy obvia, y es: ¿por qué recordamos a las víctimas del terrorismo? Podríamos todos decir muchísimos motivos. Yo me voy a ceñir a tres que creo fundamentales. En primer lugar, porque tanto si fueron escogidos de forma selectiva como si lo fueron de forma aleatoria, murieron en nombre de todos nosotros. No debemos olvidar que las víctimas de diferentes grupos terroristas lo fueron para aterrorizar a una sociedad, para conseguir unos objetivos políticos, y por eso las víctimas nos representan a todos. El segundo motivo por el que nos tenemos que preguntar por qué recordamos a las víctimas es reconocer el sacrificio de las víctimas, ensalzar su dignidad, pedir justicia para ellas y mantener viva su memoria. Es una forma de derrotar al terrorismo, a sus coartadas y a sus cómplices. No tengo ninguna duda de que si el aparato operativo de ETA fue derrotado, para ello, y junto, por supuesto, a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la cooperación internacional, lo fue esencialmente por la referencia moral permanente de las víctimas, para derrotar a las coartadas, a las falsificaciones del relato. Ese carácter referencial debe ser preservado. Y en tercer y último lugar, porque respecto a las víctimas, esas personas que han muerto en nombre de toda la sociedad, lo que desde las instituciones tenemos que hacer es recordarlas y, en la medida de lo posible, cuidar, confortar, compensar a sus familias, a sus familiares, a sus amigos. Cuando hablamos de víctimas del terrorismo, hablamos de pérdidas irreparables, de vidas sesgadas,
de perjuicios irreversibles o muy graves, que merecen como mínimo el testimonio, el recuerdo, la memoria de esas personas insustituibles. Y aquí es donde las instituciones públicas, y me refiero a Administración General del Estado, a comunidades autónomas y a entidades locales, tenemos que garantizar que esa memoria de libertad y de democracia se ponga en valor y se traslade a las próximas generaciones como referente de una sociedad contemporánea. En este contexto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se fijó siempre en la obligación de atender a las víctimas del terrorismo, de cualquier tipo de atentado, especialmente de ETA y del yihadismo, simplemente por razones numéricas. Como gran reflejo de este esfuerzo, en 2018 el Parlamento Regional, la Asamblea de Madrid, aprobó la Ley de Víctimas que fue presentada por el propio Gobierno como un proyecto de ley y de la misma manera y con los mismos objetivos que se aprobaron en otras comunidades autónomas, como es el caso de Valencia, donde hoy nos encontramos, también de Andalucía, de Aragón, de Murcia, de Navarra, entre otras, tal y como se expuso entonces durante su tramitación parlamentaria, esta ley tiene un carácter integral y retroactivo, encaminada a garantizar no solo la indemnización económica, sino también aquellos derechos de carácter social. Las medidas contempladas en esta ley están dirigidas a quienes, teniendo una vinculación con la Comunidad de Madrid, sufrieron una acción terrorista, así como las entidades que representan y defienden sus intereses con el fin de rendir por siempre homenaje y reconocimiento a las víctimas. Las principales medidas de carácter económico son las relativas al derecho a la indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para las víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Esta prestación es equivalente al 30% de la ayuda concedida por la Administración General del Estado en el mismo supuesto, porcentaje que es igualmente previsto en muchas leyes autonómicas, como es el caso de la valenciana, la navarra o la andaluza, si bien en la Comunidad de Madrid no se establece ningún tope máximo, como si recoge alguna normativa autonómica. Es el caso, por ejemplo, de Murcia, que topa esta indemnización en 60.000 euros. Para acceder a esta ayuda se amplió el supuesto previsto inicialmente en el proyecto como era estar empadronado. En un principio la ley se aprobó con el requisito de estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento del atestado y posteriormente sufrió una modificación. La modificación consistía en ampliar el requisito, el ámbito subjetivo, en que al menos hubiera estado 2/3 partes de su vida empadronado en la Comunidad de Madrid. La norma incorpora además otra serie de medidas asistenciales dentro del ámbito de la actuación siempre de la Comunidad de Madrid, integrando los ámbitos sanitarios, social, educativo, empleo o vivienda. Así se diseñaron ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, así como alojamiento provisional durante el tiempo que dure esta reparación. Del mismo modo, se recogió el cambio de vivienda en caso de siniestro total, con una cantidad que oscilaba entre el 80 y el 100% del valor real de la vivienda afectada. Y la comunidad también asegura la asistencia sanitaria y psicológica gratuita de víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Y garantiza la asistencia psicopedagógica gratuita a los alumnos de infantil, primaria y secundaria que, como consecuencia de una acción terrorista, sufran problemas de aprendizaje. La ley incluye además también medidas específicas en materia de empleo, en acceso a la vivienda pública, acceso a la cultura y al deporte. Aunque las medidas económicas y las asistenciales son prioritarias, realmente el eje sobre el que pivota toda la ley es la memoria. En el convencimiento de que el olvido nunca es la solución, la memoria, el recuerdo, la verdad, son los auténticos principios inspiradores de la ley. Las víctimas no sufren el dolor de la pérdida o del daño causado un día de sus vidas. El dolor les acompaña siempre. El daño irreparable que la barbarie terrorista
hacia nuestra democracia exige no pasar página antes de haber leído bien el libro. Estamos ante nuestra historia más reciente, en la que los que han sufrido la pérdida de un ser querido hoy siguen vivos, hoy siguen dolientes. Por ello, damos una especial importancia a todas las acciones encaminadas a su recuerdo. Así, entre otras acciones, la ley contempla buscar la implicación de Radio Televisión Madrid en la elaboración de documentos audiovisuales para que puedan ser consultados por los ciudadanos. Igualmente, la Comunidad de Madrid se compromete a la dotación de material sobre terrorismo y víctimas en las bibliotecas de la región o en los centros educativos, ofrecer charlas, coloquios, contenidos relacionados con esta barbarie, así como la participación directa de las víctimas en estas actividades en los determinados centros educativos o fuera de ellos, con el fin de sensibilizar o informar a los alumnos y a los ciudadanos en general sobre el hecho del terrorismo. Finalmente, esta ley incluye la creación de un centro interactivo para memoria de las víctimas del terrorismo, destinado a acercar la historia del terrorismo a todos los ciudadanos, perseverando en la concienciación de toda la sociedad para que las víctimas no caigan nunca en el olvido, para que la verdad sea impuesta frente a quienes pretenden tergiversarla. Estas últimas acciones, todavía en marcha y en fase de elaboración técnica, esperamos que puedan ir viendo la luz próximamente, así como otras iniciativas en las que estamos trabajando para aumentar las formas y tipos de ayuda con proyectos transversales a través de las distintas consejerías. Durante esta legislatura, que comenzó el año pasado, tanto el consejero Enrique López como yo, en mi calidad de viceconsejera de Justicia y Víctimas, estamos comprometidos en seguir trabajando para llevar a la práctica todo lo aprobado en la ley, manteniendo un contacto fluido con las víctimas y también con las fundaciones, con las asociaciones que las representan, para escuchar sus demandas, para introducir aquellas medidas que logren el consenso necesario para atender las cuestiones que puedan ir surgiendo. Este compromiso se quiso llevar incluso a la propia definición de la consejería, donde no pensamos que tenía que ser solo Consejería de Justicia e Interior, sino Justicia, Interior y Víctimas, por el gran peso y el gran compromiso que con ella se tenía. Por último, les hablaré del Comisionado de Víctimas de la Comunidad de Madrid. El instrumento fundamental para la gestión de estas ayudas y protección de derechos de las víctimas es el Comisionado de Víctimas del Terrorismo. Para ello fue creado, para su gestión, a través del cual se lleva a cabo todo este reconocimiento al derecho a percibir las ayudas regionales, se certifica la condición de víctima para aquellas ayudas asistenciales, como puede ser la entrada gratuita a centros culturales o centros deportivos de titularidad pública, y se convoca anualmente subvenciones destinadas a aquellas asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas, tales como la asistencia directa a las víctimas, a sus familias, a las personas con quien convivan, actividades que dan cobertura a sus necesidades materiales, psicológicas, psicopedagógicas, legales, etcétera. Por darle algún dato, les diré que a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo se han recibido 1.531 solicitudes de indemnización, se han atendido más de 2.000 llamadas, se han contestado más de 700 consultas por correo electrónico, se han abonado más de 20 millones de euros desde el año a principios del año 2019, puesto que la ley se aprobó a finales de 2018, entre 2019 y 2020. A lo largo de mi exposición he intentado transmitirle la necesidad de reconocer y proteger a las víctimas y el deber que en este sentido tenemos los gobiernos regionales para nuestro marco competencial, ofrecerles todo el apoyo posible en el ámbito económico, en el social y, por supuesto, en el moral. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el que hoy vengo yo a representar, contamos con la consejería, con la viceconsejería y con el órgano específico que es el Comisionado de Víctimas del Terrorismo, destinados a desarrollar todas las ayudas que contempla la ley de 2018 de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es una ley ambiciosa, así como para poder plantear medidas adicionales de apoyo a las víctimas.
Las víctimas nos tienen a su disposición para todo aquello que podamos ayudarle. En este sentido, las comunidades autónomas, como las principales entidades prestatarias de servicio público, como bien decía en su intervención el director general, debemos constituir un importante instrumento que es complementario a la Administración General del Estado, pero que es un importante instrumento. Con él podemos responder con cercanía y eficacia a las necesidades que en ámbitos, muchos de ellos de competencia autonómica, como es la educación o como es la sanidad o los servicios sociales, las víctimas puedan requerir. Dicho esto, el apoyo no puede quedarse en una prestación de aquellos servicios a los que tienen derecho, sino que debemos darle el apoyo moral. No debemos ceñirnos solo a darles una cantidad económica o permitirles la bonificación de un 100% para entrada al polideportivo o a un museo. Debemos darles apoyo moral. Para ello es necesario que protejamos el relato de su sacrificio, que defendamos su dignidad y que mantengamos la memoria de la sociedad. Darles esta clase de apoyo significa ser proactivos contra quienes la atacan y no dejar nunca de defenderlas. Somos una sociedad que les debemos mucho a las víctimas y deberles tanto a ellas supone no deberles absolutamente nada a los terroristas que tanto daño causaron, ni tampoco a quienes les apoyaron, a quienes les encubrieron, a quienes a través del lenguaje les justifican. Debemos, por tanto, trabajar con determinación desde las instituciones, con los recursos legislativos, los asistenciales, los políticos, todos los que estén disponibles para defender la memoria, la verdad y la justicia. Es la mejor forma de garantizar que prevalezca el relato veraz y sincero, que acabe con las coartadas del terrorismo y que derrote a las justificaciones de los que todavía hoy en día los apoyan. Tomo las palabras de Raúl López Romo, del Centro Memorial, que en la mesa anterior decía: ¿qué queda por hacer? Muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. No sé, Lola, si vamos a poner el vídeo de Santiago Fernández. Buenos días. Para la Junta de Castilla y León constituye un honor participar en esta jornada que, bajo el título Los derechos de las víctimas del terrorismo, se desarrolla en la Universidad de Valencia, bajo el patrocinio de la Dirección General de Reformas Democráticas de la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana, institución a la que comienzo expresando nuestro agradecimiento por la disposición mostrada para acoger esta jornada, que pretende ser, además de un acto académico, de justicia, de respeto y de dignidad con las víctimas de la sinrazón terrorista. La universidad es sin duda un lugar idóneo para albergar esta jornada, porque es un espacio en el que se enseña a que la razón prevalezca sobre la violencia, a que el diálogo se alce sobre la intolerancia, porque la universidad es, en definitiva, una escuela de libertad y de pluralismo intelectual. Castilla y León ha sido escenario de múltiples atentados terroristas y son muchas las personas con las que convivimos en nuestro día a día en los pueblos y ciudades de nuestra comunidad que tienen su alma y su cuerpo aún maltrecho como consecuencia del terrorismo. En el contexto nacional, Castilla y León ocupa un lugar destacado en este siniestro episodio de nuestra historia, por todas y cada una de sus casi 30 víctimas mortales y también por algunos acontecimientos especialmente significativos. Toda España, pero especialmente Castilla y León, vivió intensamente el secuestro y la tortura durante 532 días de uno de sus vecinos, José Antonio Ortega Lara, y con tremenda emoción vivimos también su liberación gracias a la extraordinaria labor de la Guardia Civil. En Burgos, los terroristas intentaron, un 29 de julio de 2009, una masacre en la casa cuartel de la Guardia Civil, dejando casi 70 personas heridas, entre ellas varios niños. Carlos Sáez de Tejada, guardia civil castellano y leonés de 28 años, fue el último asesinado por ETA en suelo español un 30 de julio de 2009.
Y también Castilla y León es testigo de la dignidad de la familia Mateo Istúriz, único caso de una familia que ha sufrido 2 atentados mortales de los asesinos de ETA, el del padre José Francisco, magistrado del Tribunal Supremo, un 16 de noviembre de 1978, y 8 años después el de uno de sus 7 hijos, Ignacio, entonces teniente de la Guardia Civil. Pues bien, además de la oportunidad que representa estar, cuanto menos virtualmente, en Valencia y en su universidad en esta jornada, la Junta de Castilla y León, y en su nombre yo mismo como secretario general de la Consejería de la Presidencia y a la vez comisionado para las víctimas del terrorismo en Castilla y León, queremos subrayar la relación y la deuda existente entre las víctimas del terrorismo y la sociedad. Y es que desgraciadamente en España tenemos una larga trayectoria de sufrimiento y de dolor como consecuencia del terrorismo, y esa experiencia nos ofrece como enseñanza el trascendental papel que la sociedad puede llegar a jugar frente al terrorismo y en la protección a sus víctimas. Enseñanza que se me antoja muy aprovechable toda vez que, aun habiéndose silenciado las armas de determinados grupos, nos pueden estar acechando nuevas formas de terrorismo mundial. Durante bastante tiempo, la sociedad española vivió convencida de que el terrorismo era un problema del Estado y que por eso la responsabilidad y la posibilidad de actuar contra este fenómeno criminal era única y exclusivamente de las instituciones. Fueron los años de la invisibilidad, de la falta de apoyo y del silencio de las víctimas. Invisibilidad porque la sociedad no volvía a saber nada de las víctimas tras el atentado, ni de sus secuelas, ni de sus necesidades. Falta de apoyo institucional también, porque por ponerles un ejemplo, a menudo las víctimas eran enterradas en un funeral semiclandestino. Y también silencio, por el que, al menos en algunas zonas geográficas, las víctimas se veían obligadas a ocultar su condición y nadie alzaba la voz en su nombre y defensa. En aquellos años la sociedad se movía entre el desconcierto, la rabia y la costumbre, pero afortunadamente nos fuimos desperezando. Se empezó a concebir que desde distintos puntos de vista todos teníamos un papel esencial ante el problema del terrorismo. Por una parte, se entendió que en realidad los ataques que recibían las víctimas del terrorismo iban dirigidos contra la sociedad en su conjunto. Atentados como el de Hipercor, el de las casas cuartel de Zaragoza o Vic, asesinatos como el del que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1996, o el del concejal Miguel Ángel Blanco al año siguiente, en 1997, y sin olvidar el secuestro y la tortura del burgalés José Antonio Ortega Lara, ya citado, hicieron reaccionar a nuestra sociedad y nos hizo comprender que todos juntos éramos una potente herramienta pacífica contra el terror que nos intentan insuflar los terroristas. Así de la sociedad misma surgió el Lazo Azul en protesta por el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora en el año 1993, y también surgió la movilización que se denominó Espíritu de Hermoa tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Este espíritu, nacido espontáneamente de la calle, condujo a que las mejores actuaciones que ha tenido la democracia española fuera el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado el 12 de diciembre de 2000, que entre otras consecuencias provocó la aprobación de la Ley Orgánica de Partidos. Pues bien, el doble papel de la sociedad que acabo de citar, como víctima y como herramienta contra el terror, lo ejemplifican a la perfección desde hace muchos años las asociaciones de víctimas del terrorismo. Hay que agradecer a las asociaciones y a la Fundación Nacional su labor de asistencia y apoyo a las víctimas y a sus familias, y el hecho de haber hecho visible el dolor de muchas familias. El asociacionismo particular ha luchado desde el comienzo por el derecho de los afectados, fomentando eficazmente la condena moral al terrorismo. Ejemplo de lo que digo, tenemos en nuestra comunidad en Castilla y León la Asociación de Víctimas del Terrorismo, liderada desde su inicio, hasta hace pocas semanas, por Juan José Aliste, repentinamente fallecido, que ha prestado un extraordinario servicio a las víctimas y a sus familias
con el apoyo continuo de la Junta de Castilla y León. Sirvan mis palabras de reconocimiento para Juanjo, un luchador infatigable cuyo trabajo al frente de la asociación ha merecido ser condecorado con la Medalla de Castilla y León de Atención a las Víctimas, concedida recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Queridos amigos, hoy las organizaciones terroristas que actuaron en España en otros tiempos ya no lo hacen. Sin embargo, nos enfrentamos con el terrorismo de nuevo, frente a una amenaza para la democracia mundial, el terrorismo yihadista, por las víctimas que éste pueda ocasionar, pero también por las existentes a las que tenemos que acompañar y atender. Conviene que nos detengamos siquiera durante unos minutos a reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos individuales, como sociedad y como poderes públicos respecto de ellas. Por mi parte, quisiera apuntar las 3 ideas que considero esenciales para prestar una asistencia integral a las víctimas. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros debemos defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Para ello tenemos la obligación moral de distinguir nítidamente quiénes son los terroristas y quiénes son las víctimas. Tenemos, por lo tanto, la obligación de proporcionar a las víctimas una victoria moral, la victoria que supone ofrecer el relato de lo sucedido de verdad, eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la existencia de un conflicto, entre comillas, que en realidad nuestra sociedad nunca ha tenido con ideología o religión alguna. Y menos aún en un país en el que cualquier objetivo político puede ser expresado en libertad y sin violencia. Precisamente ese es uno de los propósitos de la Ley 4 del año 2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. En esta norma se ponen los medios para evitar la realización de actos, manifestaciones o símbolos vejatorios o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a los terroristas. Porque entendemos que todos estos actos, más frecuentes de lo deseado, implican una prolongación del daño moral a las víctimas del terrorismo. Y en sentido contrario, en esta misma ley buscamos dar visibilidad a las víctimas. Por ello se regulan distinciones y el reconocimiento institucional que tienen que contribuir sin duda alguna a que se sientan apoyadas y acompañadas por la sociedad en general. La pervivencia de su sacrificio en la memoria, en calles y plazas, en actos públicos o en jornadas como las de hoy, acompañará y aliviará en parte el dolor por lo vivido y por la ausencia de los asesinados. Además de la dignidad, cada uno de nosotros debemos mantener la memoria del terrorismo, memoria de los asesinados y de los heridos, de los secuestrados, los amenazados, de sus familiares y amigos, memoria del significado político de las víctimas del terrorismo, porque ellas son un símbolo, son representantes involuntarios de una sociedad cuya vida en paz y democracia ha sido atacada. En definitiva, memoria como lugar de encuentro de las víctimas con la sociedad. En honor a la memoria de nuestras víctimas, rechazaremos siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes y supremacistas. Proyectos que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con violencia. Por todos estos motivos, son de gran importancia las medidas de carácter educativo que contiene la Ley de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. Medidas que persiguen la promoción entre los jóvenes de los valores democráticos y el conocimiento de la verdadera historia, su evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. La Junta de Castilla y León quiere poner su grano de arena en un asunto de tanta importancia y por eso trabajamos desde hace ya 3 años en el proyecto que hemos denominado Testimonio Directo de las Víctimas del Terrorismo en Centros Docentes. Este proyecto, destinado fundamentalmente a alumnos de 3er y 4º curso de la ESO, un programa que desarrollamos en colaboración con el Ministerio del Interior. En tercer lugar, junto con la dignidad y la memoria, debemos proporcionar a las víctimas reparación y compensación. De este modo, Castilla y León aprobó una ley que articula un singular régimen de protección para las víctimas del terrorismo, y así contamos con medidas destinadas
a la protección y rehabilitación de las víctimas como consecuencia de la existencia de unas necesidades especiales. Se trata de facilitar su recuperación médica y psicológica. Con esta finalidad también hemos regulado la asistencia a las víctimas en el sistema educativo, medidas de acceso al empleo y además ayudas para la vivienda adaptada a las necesidades derivadas de las consecuencias del atentado o el acceso, en su caso, a centros residenciales para personas mayores. También hemos regulado medidas de compensación. Son aquellas que buscan equilibrar situaciones de desigualdad originadas en la víctima y en su familia como consecuencia del atentado. En este grupo encontramos, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo, las ayudas en el ámbito escolar, beneficios fiscales en tasas o impuestos autonómicos o los beneficios en el acceso a la cultura, prestando atención particular a las circunstancias concurrentes en las víctimas como mayores, jóvenes, demandantes de empleo o en la búsqueda de una vivienda digna y adecuada. En Castilla y León trabajamos por ello: dignidad, memoria, reparación y compensación de las víctimas del terrorismo. En Castilla y León trabajamos unidos y trabajamos con las víctimas. Trabajamos unidos, como lo demuestra el hecho de que la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, a la que me he referido, fuera aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios. Esta unidad política, reflejo del apoyo social a las víctimas, es trascendental como instrumento para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Con esta unidad entre partidos políticos de tan diversos planteamientos, estamos transmitiendo a la sociedad de Castilla y León la idea de que no existe objetivo político alguno que pueda reclamarse mediante la violencia. Y trabajamos también con las víctimas. Así partimos de la consideración de las víctimas del terrorismo no como simples perceptores de ayudas, sino como parte activa de la sociedad de Castilla y León. Valoramos su enorme aportación a esta como sujetos dinámicos y participativos, y también esenciales para hacer frente a los efectos de la violencia terrorista. Así, las víctimas en Castilla y León intervienen directamente en la opinión pública, en los procesos de elaboración de sus derechos, en la toma de decisiones. Los movimientos de víctimas que nacen en España en los años 80 como consecuencia de la desatención en la que se encontraban, hoy forman parte del conjunto de los movimientos sociales de nuestra comunidad. Los apoyamos y están en red con organizaciones y fundaciones similares de otras comunidades y también del ámbito nacional. En nuestra relación con ellas, en la Junta de Castilla y León, contamos con la figura del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, que es un interlocutor de la Administración para su apoyo y para su asistencia. Finalizo. Nuestro Estatuto de Autonomía vincula a los poderes públicos con la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democrático, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que de cualquier otra forma atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Ejercemos ese mandato con lealtad y con convicción, porque somos una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie. Las víctimas del terrorismo de toda España saben que en Castilla y León no están solas y que nunca lo van a estar, como lo saben también las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que cada día velan por nuestra seguridad en distintas partes del mundo y de los que nos sentimos orgullosos. No quisiera terminar estas palabras sin reiterar mi agradecimiento a las instituciones convocantes, a los ponentes y participantes en esta jornada y, cómo no, a los asistentes por su paciencia y atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres participantes en esta mesa, José, Yolanda, Santiago. Y nada, damos paso a turno de preguntas. Si hay alguna pregunta a través del chat o alguno de los asistentes en la sala, y si no, pues damos paso a un receso de unos minutitos para poder preparar ya la siguiente ponencia.